Un contrato que empleamos diariamente casi sin darnos cuenta, lo que le lleva a ser el elemento contractual con mayor número de transacciones en la actualidad. Actividades cotidianas como la compra del pan, el billete del metro, entre muchos otros, implican una compraventa. Antes de que los romanos regularan sus usos, las sociedades primitivas comerciaban entre sí a través del intercambio de objetos de similar valor para su subsistencia, hecho que parece indicar que su uso implícito comenzó hace muchos siglos, convirtiendo a este contrato en el más antiguo de todos. Juristas romanos como Pomponio, Ulpiano y otros juristas de la época romana transformaron el carácter real de las primeras compraventas romanas a un carácter consensual, con el cual siguen contando en la actualidad, siendo el consentimiento uno de los elementos básicos para proceder a la celebración de este contrato. A su vez, se identificaron los distintos elementos participantes en las compraventas, encuadrándose como formales, reales y personales. De todos estos elementos, los que más complicaciones han subsistado han sido la cosa y el precio. Es por estas mismas razones y a medida que las transacciones se hacían mucho más necesarias, surge la necesidad de tener un contrato formal, legal y escrito que respaldara las negociaciones, condiciones y hasta formas de pago para adquirir un bien o un objeto. El contrato de compraventa viene definido en el artículo 1445 del Código Civil, que dice así: por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que le represente. En efecto, el comprador se compromete a pagar un precio acordado de antemano por el bien en cuestión, mientras que él o los vendedores hacen lo propio al ofrecer el bien en las condiciones estipuladas. Se trata de un hecho económico formal que se encuentra grabado por el régimen tributario vigente e implica la constitución efectiva de la titularidad sobre el bien, aun si éste no ha sido efectivamente transferido. Una vez realizado el contrato y celebrada la firma, el nuevo titular en el caso de un inmueble deberá solicitar la escritura pública del mismo. Esta será constituida como un documento público que se otorga en presencia de un notario público y que luego deberá ser solicitado en el registro de la propiedad. Ahora bien, este contrato reúne las siguientes características: bilateral, consensual, no formal y honoroso, las cuales puedes identificar. El contrato de compraventa está regulado por el Código Civil, el Código de Comercio y para los contratos de compraventa civiles, comerciales respectivamente. Mediante la Ley 106 de 1974 se establece el impuesto de transferencia de bienes a título honorosos, sean esta mediante contrato de compraventa, permuta, dación en pago o cualquier otra convención que sirva para transferir el dominio de bienes inmuebles. Los requisitos esenciales a todo contrato de compraventa. El comprador no puede estar incluido en las prohibiciones que establece el artículo 1229 del Código Civil, que señalan lo siguiente: el comprador no puede ser el tutor o curador de los bienes. Los mandatarios, los bienes de cuya administración estén confinados a su cargo. Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los municipios, de los establecimientos también públicos de cuya administración estuviesen a cargo. De los magistrados, jueces, individuos del Ministerio Público y empleados de tribunales, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción o territorio ejerzan sus funciones. Existen diferentes tipos de contratos y es interesante que conozca en qué consiste cada uno de ellos. Dentro de los contratos de compra-venta tenemos el contrato de arras. El contrato de arras es un documento en el cual el comprador y el vendedor se comprometen a llevar a cabo la compra-venta de un inmueble en el futuro. El comprador en este tipo de contrato entrega una cantidad de dinero previamente pactada al vendedor como garantía del cumplimiento.
Se diferencian los siguientes tipos de contratos de arras: confirmatorios, penales y penitenciales. Los más comunes son los confirmatorios, en las que las partes no pueden rescindir el contrato de manera unilateral. De igual manera tenemos el contrato de opción de compra. Es un contrato por el cual el vendedor concede al comprador el derecho de adquirir un inmueble durante un determinado plazo de tiempo con un precio y unas condiciones concretas. Los contratos por especies. Vamos a mencionar cada uno de ellos, como el compraventa civil, la compraventa mercantil, la compraventa con reserva de dominio, la compraventa en abonos, la compraventa con pactos de preferencias y la compraventa con pacto de no vender a determinada persona. De igual manera tenemos la compraventa de esperanza, la compraventa de cosa esperada y la compraventa judicial. Efectos del contrato de compraventa. Obligaciones del vendedor. Conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega. Entregar el bien al comprador en lugar en el momento convenido. Garantizar al comprador una posesión útil. Garantizar al comprador una posición pacífica. Responder la evisión. Recibir el pago del precio. Obligaciones del comprador. Pagar el precio, pagar intereses en caso de demora o de compraventa con precios aplazados. Recibir el bien comprado, recibirlo en buen estado. Contenido del contrato de compraventa. Cuando el contrato de compraventa se celebra por escrito, podrá incluirse el siguiente contenido. Proemio sería la identificación que se trata de un contrato de compraventa. Nombre del vendedor, nombre del comprador. Objeto del contrato vendría siendo la descripción del bien o el derecho que se vende, según sea el caso. El precio, forma de pagos, lugar de entrega de la cosa, lugar de entrega del precio, derechos y obligaciones del vendedor, derechos y obligaciones del comprador, derechos y obligaciones del comprador, jurisdicción, la que han de someterse las partes en caso de controversia entre ellas, lugar de suscripción del contrato, fecha de la suscripción del contrato, nombre y firma de las partes, nombre y firma de los dos testigos en su caso. Como conclusión, después de un examen exhaustivo de los contratos, se lleva a conclusión de que esto resulta una gran importancia para los estudios de la ciencia jurídica, el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo con los contratos de compra y venta, ya que éste posee una gran importancia entre los contratos de su clase, porque se trata de contratos de tipo translativo en dominio y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición de la riqueza. Resulta de gran importancia para los estudiosos de las ciencias jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a los contratos de compraventa. El abogado que desconoce la materia de los contratos de compra-venta, de las causas, los efectos y las formas de extinción de las obligaciones, tendría una gran laguna para el ejercicio de la profesión ante los tribunales civiles. Es por tanto que ellos constituyen la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica y en el hacer jurídico del abogado. Muchas gracias.